y pues, bienvenidos a todos y iniciamos con esta penúltima reunión de nuestro libro de 1984. Hoy donde terminamos ya el análisis del libro y iniciamos como todos los días todas las reuniones presentándonos. Soy su servidora Lourdes Gamboa y iniciamos de qué lado, maestro, por favor. Gerardo Coronado, a sus órdenes. Bueno, yo soy Israel Soberanes. Ana Victoria, alias Yolanda González, y aquí estamos. Hola, buenas tardes, soy Cielo Orozco. Y Ruth y nuestros compañeros virtuales. Muchas gracias por acompañarnos, Rosy, Samuel, en nombre de la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Les damos la bienvenida y les agradecemos que estén con nosotros. Y recordando un poco de la lectura anterior, pues nada más vimos el capítulo 9 de la segunda parte, los que venimos. No sé si leyeron ustedes algo, ¿dónde van? Casi por terminar. Casi también. Casi, Casi, pero dices, híjole, con todo lo que has visto, con lo que has leído, mucho, muy interesante. La verdad es que a mí me ha parecido así escalofriante. Así, a mí lo que es lo que estamos viviendo. Esto es lo que desde la semana pasada yo les comentaba aquí en el grupo, que a mí me ha tenido con los ojos, pero, o sea, sorprendió ahora así como dicen, con los ojos cuadrados, ¿verdad? Que les comentaba, porque es la visión que él tenía en el año que se hizo. Y dice, si esto es para durar todavía otros años más, él lo consideraba en 1984, estamos a 2014 y aguanta otro trecho más. Sí. Bueno, yo desde que lo empecé a leer, después de que ustedes empezaron, porque lo quería conseguir así, en físico. Y dije, bueno, no quise investigar nada del autor, nada del libro, dije, para llevarme la sorpresa. Yo me imaginé que era algo así como de acción o suspense, algo por el estilo. Y dije, bueno, me va a divertir. Y cuando lo comencé a leer, ay no, hasta mi estado de ánimo cambió. O sea, de verdad que he estado como 3 semanas en depresión. Ay, no me digas. Y que todo tequila, ¿no? No empieces porque Voy a los estoy a punto cuadros, de caer en ese mismo juego, así de que no quiero. Ya ni decías grosería. Ay, no, eso no me puedo dejar de digo, si era por mí. O sea, cada uno de los detalles, o sea, el autor es totalmente descriptivo de cada uno de los detalles y eso me gusta porque me hace casi estar en la historia, dentro de la historia, ser partícipe de ella. Pero la agrupación de las clases de la clase social es exactamente lo mismo. O sea, los roles a nosotros nos venden la televisión, nos venden pues la religión, nos venden lo que tenemos que ver en el cine, e incluso hasta la pornografía, ellos la hacen para entretener. O sea, hasta qué punto llegamos, que es exactamente lo mismo. Y decía Winston, que cómo es posible que dijera, bueno, nos están dando 30 gramos de chocolate, y él ya se la solía, que para la siguiente semana iban a decir que estaban muy bien nuestros 20 gramos de chocolate, lo iban a bajar, pero la gente iba a pensar que no, que lo iban a subir. Entonces, cuando se da la noticia, Winston sabe que es una mentira, que nos bajaron los gramos de chocolate, pero la gente piensa, en la comisión del Ministerio de la Abundancia dice que ahora estaremos mejor por la opulencia y que tenemos 20 gramos de chocolate. Entonces, pero ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta que nos bajaron? O sea, nos borran la memoria de un día a otro. Ya los periódicos, los libros. El limón está carísimo. De estar en 8 pesos ya está a 50 pesos. Lo vamos a bajar. Ay, ya lo bajaron a 16. Ay, qué bueno. Ya está más barato. Exactamente. Y subió lo doble. Sí, sí es cierto. Y nos quedamos con eso.
porque está más abajo de cómo está. Tenemos lo que va a pasar el Buen Fin. Discúlpeme, yo en la vida he salido, no sé cuántos años tenga alimentado Buen Fin. Nunca, o sea, he salido fuera de la ciudad, pero nunca me paro a una tienda ese fin. O sea, en primer lugar, el día que necesito algo, voy y lo busco. O sea, voy a ir a comprar, oigo ahorita en el radio, a 18 meses, a 15 meses, o sea, les están vendiendo a crédito. Eso es lo que quieren. O sea, yo voy y compro cuando mis cosas y lo pongo a plazo según mi tarjeta. Y pero yo lo que decido. necesites, claro. ¿Sí? Entonces, es esto. Y o sea, espérate, hay veces que dicen, es que si lo pagas a ciertos meses acumulas puntos. Entonces ya cuando tienes acumulados ciertos puntos, aplican restricciones. Es que no le llaman Pero oye, aquí me das puntos, pero sí, la letrita pequeña son... hoy paga con puntos, ahora veo que en el super, en el Oxxo o en el 7-Eleven, una vez quisimos comprar en una tienda algo para la cocina, porque decía, se aceptan puntos de tal tarjeta. Ah, pues, mamá, es que tengo los puntos, acábatelos. Ay, fíjate que no se pudo. Y el letrerazo a la entrada. Paga con puntos. Sí. O sea, sí. Y luego hay otra cosa, la gente no sabe de las sanciones por pronto pago o posteriores, y ahí están los problemas. intereses. No, pero hasta por pronto pago, Sí, las sí. sanciones que te hacen. Tú lo pones a cierto plazo, o sea, Y tienes que cumplir, si son 12 meses, hasta los 12 meses, o sea, te endrogas en este año y al año todavía estás pagando lo del año pasado y ya te estás queriendo endrogar con cosas nuevas. Sí, y ve los precios y dices, bueno, es que está meses. Pero entonces Y está luego más pago caro. nomás tanto, es poquito, ahí en el mes Ni se nota. ni se siente. Sí, pagamos la mitad, pero eso es doble de años. Sí. Sí, así es. Bueno, quisiera antes de que sigamos avanzando leer los comentarios que nos han puesto nuestros compañeros. ¿No te puedes subir un poco? Porque creo que... Primero puede... Andemos. Está Bueno. bastante subido. Dice Lucy, por sí o por no, les envío mis comentarios. Pienso que la novela refleja mucho de la sociedad en la que vivimos. Ya había escuchado antes esa frase que la historia del hombre es cíclica. ¿Qué escribimos? Dice, explica. De alguna manera vamos y venimos, dando vueltas en torno a lo mismo. Y vivimos bajo una vigilancia más light, pero al fin de cuentas vigilados, escuchados, sancionados por el Estado, inducidos a creer en lo que nos ofrecen los medios de comunicación, de lo que ahorita hablábamos, que de alguna forma están coludidos con el Estado, así como está comentando Vicky. ¿Alguien quiere comentar lo que Dijo nos dice Emilia abajo, Samuel? ¿no? Emilia abajo. Ok. No, ese es el humor en este caso ahorita es Dejé bueno. mi cuenta porque fui a hacer Dice, la prueba, estoy de pero acuerdo Samuel. con Vicky, la idea que brinda el autor y cambió mi estado de ánimo por la similitud que guarda con la actualidad. Y como dice Lucía, los medios de corporación, que están escribiendo, de creo, ¿no? comunicación tratan de asfixiar nuestros parámetros de vida con sus condiciones de adquisición. Más que asfixiar, bueno, sí es asfixiar, pero ya, bueno, es más que nada es frustración, o sea, el hecho de tener comunicación, que es la mercadotecnia, te hacen tener una frustración, porque si no tienes ese vehículo de tal marca, mi vehículo ya no. Y si no tienes esta marca de ropa, y al final hay gente que no lo puede tener, se frustra. Hay una frustración en la sociedad porque no lo puede, y los que se marcan también hay frustración que no lo pueden. Entonces, al final Es la semana del odio. El fin de semana del odio. O sea, me decía un amigo, es que la cosa es así, es la mala repartición de la economía y educación. Yo le dije, a ver, espérate,
aunque tuviéramos un sueldazo, si te están vendiendo ciertos estándares, pues tú se te va a hacer poquito el sueldo, aunque te paguen una millonada. Si quieres obtener más y más y más y Porque más, uno más gana más gasto. Sí, Y más que nada, como dices, cómo nos manipulan, es manipulación, ¿no? De que no te ella es se suficiente. merece esto. Porque ya... Pero fíjense que no nomás es en la cosa económica, también en la cosa académica. Cuando uno está estudiando, uno tiene que seguir la línea del maestro. Cuando uno, o sea, son muchas cosas que cuando, si el maestro, el profesor, no, pues te da la idea de que tú sigas y guíate, por lo regular también te guían, ¿sí? La iglesia. También lo comparé con el evangelio de Jesucristo, como eran los judíos. Ya, todos tenían que seguir. muy ortodoxos. Sí, o sea, esto es una idea, es lo que nos, pues ahora sí son parámetros con lo que nos mide la sociedad. Ahorita, como dices tú, en cuestión de religión y pues sobre todo lo que nos dejan ver, vuelvo a la parte donde él se empieza a dar cuenta de la historia, o sea, cómo todo lo van acomodando, tanto las religiones, la política, los gobiernos, nomás lo que quieren que nosotros veamos, nos enteremos y digamos esto es, ¿sí? Siendo de que cada vez ellos le acomodan como quieren, le ponen a su antojo y ¿para qué? Para seguir controlando, manipulando a la masa, a la prole y hasta los que no son la prole, o más que nada a nivel de gente que quiere pensar, es lo que decíamos la semana pasada, que quiere pensar, pero que hasta ahí nos conviene tener, que no siga más, porque ellos son el medio o el enlace con los de la prole. Pero siempre parece un revolucionario. Uno que dice, que se cuestiona, o sea, los que piensan, ¿sí? Porque él también, ¿cuál fue lo primero en investigar? A las personas mayores para que les explicaran la historia. Y fíjense cuántos años él tenía en el ministerio, cambiando todas las noticias. Pero él tenía sus sueños, él recordaba, o sea, a él no lo habían podido cambiar, lavar el cerebro, y él dijo, pues voy a buscar a alguien que me cuente. Lo que veíamos, yo les comentaba, que cómo fue el poder de tener un diario y empezar a escribir. O sea, de ahí para acá es cuando ya empezó a razonar en ese aspecto. De otra manera, pues él seguía normal, para él ya era su forma de vida. Pero la importancia de un texto, un libro y sobre todo de crear, ¿qué le voy a poner? Y al principio, como dice, pues, hasta la letra, hasta lo que ponía era sin chiste, ¿no? Sin interés ni de él mismo. Pero ahí fue donde empezó a investigar. Bienvenida, buenas tardes. O sea, todo lo que cambia cuando piensas. No, y después tenemos que mandar hasta que ellos... Claro que ya nos mandaron, ¿cómo estás? Les dicen anarquistas a los que destruyeron la puerta, para eso, y les dicen anarquistas, están diciendo lo que es verdad los anarquistas, y ya la prensa está diciéndole a la gente que los anarquistas destruyen, son violentos y todo eso, y no, un anarquista hay que ver nada más las manos de los huevos para ver qué es anarquista. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para poder analizarlo? que nos conviene que en verdad De nuestro Fondo de Cultura Económica acaba de publicar, de reeditar. Comentario. No, como dice Cielo, no solo en lo económico, sino en lo político, social, bueno, va junto con pegado. Weber ya tenía un tratado sobre cómo el gobierno y el Estado pues los vigilaba concurrentemente, tan escalofriante que es que no nos damos cuenta de ello. Nosotros tenemos un número de seguro social, somos un número que ha sido rastreado. Tenemos nuestro celular, que
que es rastreado vía satélite. Pueden escuchar nuestras conversaciones. Tenemos un número de haber existido, de ser existentes en este planeta, que es el CURP, que es un código que casi no lo imprimen como un chip. Lo tenemos que tener fuerza. Si no, no existimos, somos una no persona. ¿En Hacienda ya te jubilas? Sí. O sea, somos tan minuciosamente estudiados que no nos damos cuenta de ello. Hay cámaras donde quieran. Sí. En toda laboratorio hay cámaras. Sí, de hecho, eso es que cuando pasa algo, cuando secuestraron al muchachito ahí en la plaza, Ajá, en la plaza. pudieron seguir perfectamente a donde fueron. Cuando secuestraron ahora por periférico ahí, ay, fíjense que no lo pudieron seguir. Político. Qué raro, ¿verdad? O sea, Ayotzinapa 43. ¿En dónde estaban ubicados? ¿Y por qué estaban hasta allá? y todo el mundo dice que terminaron a la fíjense, todo el tiempo, porque vienen en camión, eran mínimo 2 horas. Y nadie No los pudieron detectar como... Y venían Sí, en no, carretera, carretera donde tienen que ver, donde hay cámaras. Y ahí estaban los militares. O sea, Los militares incluso sacaron a estuvieron a estudiar. pero vamos a ver, les mando el orden o eso. Cuando entramos No vigilancia libre, que se muevan, tienen tantos días a que los desaparezcan. Después de ese, vamos a ver. ¿Por qué? Porque podían haber estado en Estados Unidos. No sabíamos para dónde iban, por eso los vamos a buscar. No, fueron paramilitares, existen los paramilitares. Claro. Y fueron paramilitares, fue el Estado. Y bueno, pues ahora como la comunicación Es la comparación nos comparten los compañeros, dice Lucy, toda esta parte donde torturan a Winston, en donde finalmente lo quebran y obligan a renunciar a sus enfermedades. Julia la sufrí. Qué forma de doblegarnos a través de nuestros miedos, ¿no? De hecho, Ay, yo no he visto eso. sí. Yo andaba en eso. Los que ya tenemos el libro, bueno, un poquito de luz y hacer los comentarios. Los comentarios toca vivir el fin del libro, toca lo que determina mucho la interpretación de todo el libro. No decimos ya al final, vamos a modular su interpretación. No quisiera que eso se diera porque es muy importante de este libro, lo que le pasa a Winston una vez que se con la policía. Ustedes ya llegaron a eso. Sí, Ya llegaron a la tercera tortura. así La tercera tortura. todo ese proceso de tortura exactamente. Es muy interesante. Modula mucho todo lo que sucedió. Toda la parte de la novela. Entonces, no creo justo. Llegamos a cuento. Bueno, yo yéndome un poquito más atrás, cuando la relación de Julia con Winston, yo muchas veces pensé en algo que era una espía, ¿sí? Porque la forma, o sea, como no he terminado, la forma en cómo se movía, el lugar a donde el bosque aquel, los árboles, Donde no hay micrófonos. ajá, llegó a la tienda de segunda, no me acuerdo cómo se llamaba, él rentó el cuarto, ella llegaba y él le platicaba y ella se quedaba dormida. Entonces yo siento que cuando hay una pareja y si tienen los mismos ideales, ella ponía que yo estoy en el partido de los jóvenes, sexo y bla, bla, bla. Entonces él empezaba a platicar de sus ideas, pero ella siempre se quedaba dormida. Entonces, por eso quiero, o sea, ahora sí el final, porque digo, bueno, pues esta chava pues, nomás quería sexo con él y vámonos, o sea, era lo único que tenía así de hombres. En una ocasión lo comentábamos junto con Ruth, de que lo que contaban ella, que era ellos más joven, su visión era diferente.
era rebelde por su misma juventud, sus inquietudes, y ella como que disfrutaba el violar las leyes cuando conseguía el chocolate, el café, y le llevaba las cosas, ¿no? A jugar a la casita, ¿no? Pero él se desesperaba porque él esperaba que tuviera más comprensible sobre lo que realmente estaba pasando, ¿no? Pero es lo que comentábamos, ella por su edad, por ser más joven, porque no le tocó vivir en absoluto lo que él cuando niño le tocó, que era la vida anterior, que por eso es que él quiso investigar, porque empezó a recordar muchos momentos de entonces cómo era realmente antes. Realmente era peor que ahorita, porque para él lo consideraba algo peor, pero sí no concebía, digamos, o no recordaba cómo era realmente la vida de antes, ¿no? Pero punto. En el capítulo 9, aquí donde ya empieza a leerle lo que viene siendo el libro. El libro se me hizo también. No, y a mí el libro así como que, pues sí se me figuró muy manipulado, porque no era una historia así como que tú digas, era la misma historia que ellos estaban viviendo, pero pues ahora sí con un poquito más de... Pero eso era un lenguaje muy erudito. Sí, como a mí que, se me hizo ¿verdad? Hasta me dio flojera y la verdad me lo brinqué unas partes. Dice aquí, Ahora que... Sí, dice Samuel aquí, por eso le decía a Winston que era rebelde de la cintura para abajo, porque era su manera más rebelde de ser, ya que el sistema reprobaba completamente este comportamiento de libertad sexual. Sí. Sí, y Julia, sí fue Julia la que se lo dijo cuando empezaron a salir, que todo el asunto giraba en torno al sexo, porque el sexo era la manera en que disfrutabas tu cuerpo, en que te entregabas al otro con calidez, con amor, y qué es lo que hacía el Estado represor, ver el sexo como algo malo, como algo represivo, como algo sucio. Y se les enseñaba a las chicas a todo, les lavaban el cerebro, pues, simplemente ni por instinto, solamente era un deber del partido de procreación. Y me viene a colación un libro de una rusa que se llama Ana Kolente, algo así. Es rusa, se casó, después emigró a Estados Unidos, no pudo emigrar y 3 veces intentó llegar a México porque la declararon embajadora de Rusia en México, de la Unión Soviética en ese entonces. 3 veces le impidieron el paso siendo la embajadora. Y en su libro habla precisamente sobre el sexo, que de ser un acto libre, de libertad, el Estado lo manipula, como pone de ejemplo una pareja de adolescentes, no tan adolescentes, jóvenes, 19 años por ejemplo, donde se enamoran, quisieran tener relaciones sexuales pero no pueden hasta que se casen. Entonces el chico, ¿qué hace? Pues busca por otro lado satisfacer ciertas necesidades fisiológicas. En un acto de amor, un acto, por decirlo puro, se convierte en un acto asqueroso porque lo tiene que hacer con otra persona. Entonces se vuelve totalmente lascivo, no sé. De hecho, aquí el libro, una forma, reprime mucho el que tenga relaciones sexuales placenteras, pero una forma que les da para que saquen esa energía que guardan al momento del odio, es el minuto del odio. Es una forma de que ellos descargar ahí las energías, aparentemente, porque hay unos que pues no. Y se fijan que cuando él estaba en el minuto del odio, o sea, llegó y analizó a las personas, o sea, hasta ahí quiso golpear a una, pero llegó un momento en que era todo su alrededor, que él se unió, o sea, también la corriente lo llevó, ¿no? Pero pues sí, era... Ahora, algo que lo que me gustaría comentar sin llegar al tema es cómo estamos viendo la descripción de un individuo, pero de determinado nivel, o sea, de los niveles que él plantea, él no es prole, No. pero tampoco es la cúspide.
O sea, que es de los medios. Pero es el primero, es interesante. Entonces, lo que podemos advertir de la prole no es muy poco, más allá de lo que ellos dicen que son sus características. ¿De acuerdo? Es decir, los proletarios se ven muy poco representados, por así decirlo. Vemos más las características de los que están arriba y de los que están en medio, como son trabajadores de esa clase media. Es muy curioso, por ejemplo, ahí me queda la pregunta, en esa clase media, no solo el sexo, sino todo aquello que pudiese ser una expresión humana acabada, está limitada y reorientada. Pero yo no sé en qué medida eso ocurre con los proles. Por ejemplo, no sé si los mismos principios funcionan allá. Es decir, porque ellos están llenos de hijos. Sí. ¿De acuerdo? O sea, pero los de acá no. O sea, es un poco... A mí, en el proyecto de vida, me tocó leer un librito súper interesantísimo que yo supongo que no existe, que se llamaba Puericultura y Moral de Clase, en donde precisamente dejan, todo el librito trata de evidenciar cómo una determinada clase social lanza a la sociedad una serie de principios y de conceptos de cuidado infantil que van orientando a toda la sociedad hacia determinados paradigmas. ¿Sí? Entre ellos, cómo debe ser el comportamiento entre los géneros, cómo debe tratar un niño a una niña, cómo tratar a un joven a un joven, y así hasta que son mayores. Es decir, pero se centra fundamentalmente en los chiquillos, porque es cultura, cómo se le debe de enseñar. Pero todo lo que se le enseña es porque va a practicarlo de grande. Y cómo todo lo que se le enseña al niño precisamente está hecho para eso. Entonces, yo ahora que terminé dije, bueno, está bien. Ya me quedó claro cómo estuvo. Pero no me queda claro cómo podemos romper ese círculo. Realmente está todo tan cerrado que no se puede romper. O sea, está todo tan... No hay espacios como para que no surjan ese tipo de individuos equívocos. Los proles padecen la misma lógica de control tan exacerbado como nosotros. O como ellos dicen, es que necesitan control. O sea, ni necesitamos vigilarlos porque son tan torpes y tan burdos que nunca van a dar más de sí. De veras, hasta allá. Porque en nuestra sociedad, sí es cierto, hay controles muy lindos. Pero hay millones de personas que no tienen siquiera registro civil. Mucho menos van a tener seguro social. O tarjetas de crédito. Entonces, están fuera de control. Están fuera de control. Cuando cometen cosas fuera de toda normal, no sabe quién controla, dice controlar la información y conocer. No sabe qué puede haber sucedido. Se pueden perder. ¿Sí? Esto siempre ocurre en todas las novelas de ciencia ficción. Siempre hay un grupo de personas que hacen cosas que no son bien reconocidas, o sea, no están bien identificadas. Uno les llaman salvajes, otros les llaman proles, otros son de los mundos prohibidos. No se acuerdan que hay novelas que dicen, ustedes tienen que llegar hasta aquí, porque fuera de aquí ya todo es desconocido, es malo, es tal. Pero allá es donde viven los que son diferentes. Un poco ese espíritu, yo más que considerarlos que eran espías, ese espíritu de libertad se puede vivir fuera de estos límites. O sea, en el caso de la novela, en donde viven los proles. En donde viven los proles puedes encontrar todavía cosas añejas. Arte, comida, memoria, objetos de cantar, bailar. La señora que lavaba los pañales. las canciones. Podrías tener una familia extensa, como nosotros la conocimos como la idílica, ¿no? Papá, mamá, chorro, hijos, tío, tía y abuelito y todos juntos. En algunos casos, es decir, eso que ya tampoco lo vimos en la metrópoli, ya lo vemos muy raro. O sea, está fuera de los límites. Pero la novela no nos dice cómo es esto. Quiere encontrar la libertad en su mismo estamento, en su mismo nivel.
pero no da opciones. El de arriba, tú nunca se las va a dar, porque somos los que controlan, ¿verdad? Y los de abajo no les dice si tienen espacios o no, simplemente renuncian a reconocer ese espacio, diciendo que no. Es más, hay frases lapidarias, ¿no? Y aunque alguna vez se juntaran y tuvieran la suficiente fuerza para cambiar algo, nunca salían de ahí porque ya no sabían Porque qué no hacer, sabían ¿no? qué hacer esas frases, las que me Es lo que lo dijo el libro. Ahí decía, o sea, el pobre siempre, la prole siempre va a ser prole. Por eso los que cuidaban eran los de la clase media, Sí. porque ellos sí podían subir al poder. Pero para brincar al poder, Los de la- Precisamente como lo dice el maestro Gerardo y como lo dijo el libro, nosotros en realidad somos los muertos. La clase media es la más controlada, realmente, porque no tenemos medios de salir No hay de opciones. Sí. No hay opciones. Porque yo recuerdo otras novelas en donde parejas como esta, casi siempre hay una pareja y no sé por qué. Cuando podían Para ser darle varios. su No parte quiero decir- romántica, su toque romántico, Sí, ¿verdad? exacto. No quiero decir que pues, tenga que existir el amor y todo eso. Pero es siempre de pareja, lo cual también es otro mensaje, ¿no? Sí. No fue un colectivo, no es una pareja el que encuentra los espacios de libertad. En otras novelas, estos espacios de libertad se encuentran fuera de los límites, pero la pareja decide salirse, ir y tratar de generar un movimiento que venga de acá hacia Hacia allá. adentro. Aquí no, aquí el movimiento quieren que todo se acabe en Dentro del mismo en este parámetro. nivel, y luego utilizar a los proles para que, no convocarlos ni invitarlos, sino utilizarlos para que los soporten, o sea, los sigan. Sí. Es un poco lo que decías la vez pasada, la misma lógica de sojuzgación y dominio, pero ya no que me toque a mí, sino que yo se la aplique a otros. Empieza a verse como que todo este afán de Winston de encontrar la libertad y de encontrar opciones se empieza a trastocar a que no es tanto que quieras opciones, sino que ya no quieres el sojuzgamiento. No importa que tú te vuelvas sojuzgador, ¿de acuerdo? Nada más que ya te toque a ti. Pero también puede haber un riesgo como lo que está pasando aquí también, en que la clase media, como dicen, la más controlada, pero también no se quieren aventar a perder lo poco que tienen o lo que tienen. Ajá. Y no- la no- seguridad, no saben. lo que... Entonces, sabiendo que sí pueden estudiar más, pero como que se quedan, que si nos aventamos por un perder lo que nos consigue. También es miedo y lo que está pasando ahorita, la clase media, no sé, Sí. se conforma con lo que no hay, y ahí voy. Sí, porque, por ejemplo, yo les plantearía esto. Nosotros asumimos, sentimos que vivimos lo mismo, pero no nos atreveríamos a decir que vivimos en un totalitarismo. ¿Por qué no? Si vivimos lo mismo. Y ahí se le está marcando como totalitario. Sí, sí. ¿Por qué nosotros no decimos que vivimos en un totalitarismo? Claro, no te puedes, si, ¿qué pasa? O sea, si te quejas, te matan. Si dices algo, o sea, te oprimen. O sea, queremos, sí, ¿cuál es la diferencia? Por eso me llamó la atención esa frase que dice que la realidad no es objetiva, ¿no? Sí. Que cada quien en su mente se crea su propia realidad. Entonces ahí sí me puse a pensar porque pues nunca lo que nosotros estamos viviendo lo vamos a ver igual que los demás. Y mientras el ser humano sea individualista y solo vea por sus beneficios, pues sus necesidades, pues nunca vamos a poder así como que modificar la realidad colectiva o la realidad que nos impone un sistema. Porque, bueno, aquí lo que me di cuenta es que también dice esa frase de el poder es Dios. Y en realidad lo que quiero decir es de que ese sistema no es nadie concreto, es algo como un ente todopoderoso, inamovible, que no puede enfrentarse una sola persona en físico hacia ese monstruo, ¿no? No digo que Dios es un monstruo, pues, pero me refiero a ese concepto abstracto que designamos como Dios. Lo que tendríamos que, ahora sí que como ver los medios o las maneras, claro que nunca vamos a poder enfrentar a un Big Brother como, o sea, no vamos a poder destruirlo, quizás porque es que es tan poderoso que yo creo que a nivel global no
como la utopía de que una fuerza del mismo calibre del Big Brother se creara en común, ¿no? Con otras personas en común a diseñar y no sé. Es que es bien interesante. ¿Cuál es el camino que tiene la ciencia para establecer la objetividad? El mismo que tiene la filosofía un poquito, ¿no? Pues como ¿Qué es la realidad? ¿La realidad es lo que tú tienes? No, es que no. ¿De dónde surge la No lo realidad? tengo. ¿De dónde surge la realidad? Pues del consenso. Exactamente. Es decir, cuando tú colectivizas tu realidad y el otro dice, no, pues es que sí es cierto. Y el otro dice, no, pues es que sí. Entonces No, eso pues es cierto. lo real, ¿no? Entonces, eso es lo Eso es lo real. real. Dice Y Samuel, lo normal, ¿no? Pero dicen que lo común se está volviendo normal. dice Samuel que es la percepción de nuestros sentidos mientras estamos. Claro, pero fíjense, la percepción de nuestros sentidos puede ser Ahí individual difiere, o sí. colectiva. Ajá. Porque vamos a poner un daltónico. Pues Pues sí. nos dice, esto es azul y es verde. Y todo el mundo nos quedamos así. O sea, si alguien le dice, no, es que es verde. Ajá. Y el otro, no, es azul. A ver, entonces empezamos, que no, resulta ser que es verde, pero él lo ve azul. Ajá. Entonces, ¿cuál es la realidad? Azul o verde. Pues si estamos nosotros que vemos verde, vamos a decir que es Ese es el verde. consenso, ¿no? Pero si están puros daltónicos y nada más hay 2 o 3 que ven normalmente el asunto, pues dirán que es azul, y toda la realidad para ellos es azul. Y en este colectivo, la realidad será, Es verde. pues, del color que la veamos la mayoría. Sí. Este es un asunto filosófico, porque sí, es la historia del positivismo contra el materialismo histórico dialéctico, Ujú. que el positivismo indica precisamente como lo dijo, Como dice, la percepción de nuestros sentidos, pero si le damos prioridad a esa percepción individual que se vuelve una colectividad, eso sería el problema, porque Ajá. ya no estaríamos. Ya no seríamos objetivos, caeríamos al subjetivo. Que también el tiempo ahí tiene que ver mucho el tiempo, los tiempos, pues también uno, por eso uno es así que es mortal, entonces no va a tocar a mí, o sea, se conforman con el presente y no hay tanto ese afectación por ver que es un proceso lento, ¿no? Como tú dices, va a llegar, ¿quién va a poder destruir el monstruo de arriba? O vamos a acercarnos a que solito se destruya. Y sí puede pasar, ¿eh? Pero sí puede pasar porque... vas sembrando, Sí. Isra. O sea, a lo mejor yo siembro en mis hijos. O sea, mis hijos ya crecieron con otra mentalidad. O sea, compara cómo pensaban tus papás, cómo pensaban tus abuelos. ¿Sí? Ahorita lo que decimos, no, pues es que ahora está la sociedad vuelta loca, el libertinaje. O sea, no, porque son otras formas de pensar, hay otras libertades, hay otras, pues ahora sí, los rumbos que nos ha llevado. Porque antes era así como cuadradito, y el que manda en la casa, el papá, en tu trabajo, y la gente obedecía. Eso es lo que vivieron nuestros abuelos. Sí, y esto es algo bien retomando lo que dice. Bueno, la objetividad no existe, ¿sí? Porque lo que tú tienes adentro, que es como la realidad, cambia. La realidad se siente diferente. Si yo amanezco de buenas, voy a ver todo, ay, mi madre, ¿no? Si amanezco de malas o me sucede algo al inicio, que todo el día va a ser gris, horroroso, nefasto, ¿verdad? Es decir, bueno, pero hay algo con el cual yo tengo que contrastar mi visión, mi sentir, mi sol, que es el otro. ¿Sí? Si yo estoy de malas y veo todo negro, pero que si pregunto, seguramente me van a decir, oye, ¿no? No está negro, hay un sol. Entonces el que está así como que olvidado soy yo, ¿no? Entonces de ahí surge un poquito la realidad. Por eso digo que es un problema, sí, filosófico, pero es un problema también social. Y ahí la importancia de retomar el pasado. Porque cuando quitas el pasado y todo el pasado es presente, o lo haces presente, de acuerdo a como alguien dice, tú ya no tienes forma de contrastar, porque todo el colectivo te está marcando que es hacia allá. Entonces cuando tú te sientes diferente y le preguntas a los demás cómo es el asunto y te dicen es así, tú a eso te apegas, ya no hay forma de recurrir a otro elemento. Por eso era tan importante para esa sociedad hacer que se perdiera el pasado y estarlo reconstruyendo continuamente. ¿De acuerdo? No hay memoria Sí. histórica. Sí, porque
Y de ahí también la importancia de los libros. O sea, si los libros todos son hechos por las mismas personas, en todos los órdenes de la vida, como dicen, hasta en la pornografía, traen un sentido. Sí. Y cuando es que es cierto, la pornografía también tiene cierto sentido. El otro día oí una frase en la universidad que decía, bueno, la pornografía sirve para vaciar al ser humano. Una cosa es la pornografía, otra cosa es el erotismo. Sí, pero la pornografía se hizo para que el ser humano deje todo lo que es el humano y vea eso como inocuo, como vacío, como repetitivo, como sin sentido. ¿Sí? Y por eso es que se propaga versus el erotismo, porque el erotismo te convierte en humano, hay una interpretación, y hay una interpretación colectivizada, es decir, la compartes con el otro, para hacerlo rico, nutritivo, sabroso, imperecedero, inolvidable. Entonces, el erotismo nutre, la pornografía vacía. Y entonces, si tú quieres que una sociedad cada vez esté más vacía, aún en estos ámbitos que aparentemente son muy íntimos, tienes que estarlo vaciando, tienes que estarle dando opciones que le quiten lo poco humano. ¿Entienden? ¿Recordarán? Sí. Que para la chava, porque dicen, bueno, es que la chava nada más estaba para eso. Bueno, viendo pues, desde ese punto de vista, sí, porque de esa manera ella se volvió humana, pues. Sí. Y curiosamente, hasta como que dices, lo tiene disponible para que cualquiera, pero ¿por qué lo hace con él? Porque él está dando otra cosa que no le dan los otro demás. Sentido diferente a esa relación. ¿Por qué no la está viviendo como joven? Él la está viviendo como ya más madurito, ¿no? Que vivió relaciones de otro tipo. Y eso por eso menciona ahí la relación y como digamos, no era comparación, pero mencionaba pues los momentos cuando la esposa, cómo la llevaba, entonces ahí por eso era la mención en el libro de esta relación, ¿no? Pero eso era en todo. Digamos, a nosotros quizás nos recordemos más en los que, pero era en todo. En la relación con otros compañeros era lo mismo. Él lo que estaba buscando no era reunirse con los demás, sino encontrar un amigo, alguien con quien pudiera compartir emociones, ¿de acuerdo? A través de los recuerdos, de la escritura, de los comentarios, pero eran emociones. Sí. Y eso se negaba, ¿no? Pero no emociones que estuvieran orientadas como el odio. Sí. Sensaciones nuevas, simplemente. Emociones diferentes a lo que siempre estuvo acostumbrado a tratar o vivir o gesticular, incluso como lo mencionábamos en otras ocasiones, desde las expresiones, los gestos, los ademanes, de cómo actuar o cómo ser. Entonces fue una faceta diferente de su vida que experimentó, ¿no? Sí. Dice aquí Samuel, no recuerdo en dónde leí, que nuestra conciencia está sentada en la memoria, la inteligencia y la voluntad. Aquí en la novela juegan con la voluntad de las personas, borrando su memoria para vaciar su inteligencia. Sí, en efecto. Ahí está realidad. Él es Samuel que escribe mejor de cómo habla. Ahora, tengo que decir que estás a favor de él, porque piensa bien. Sí. Qué bárbaro. Pero hay una cosa que siempre hemos visto y han dicho en medicina, ¿no? El cuerpo humano tiene memoria. O sea, todo tu cuerpo humano tiene memoria. O sea, pueden cambiar que te dan los electroshocks para borrarte el cerebro, borrarte todo. Pero con que tú tengas ahí lo más mínimo de recuerdos, tu cerebro automáticamente va a irse para atrás. Un músculo atrofiado, si tú lo empiezas a ejercitar, tiene memoria. O sea, todo, si lo cortas, pues obvio, siempre lo vas a tener, lo vas a sentir. Entonces, a él, siempre les han estado cambiando la historia. Y que la producción de botas y que la gente, o sea, hasta me reí cuando llegué a la producción. Tantos millones de botas. Y él decía, ¿pero cómo? O sea, por eso él era muy especial en esa época. ¿Sí? Porque a él no le podían, de hecho, leí por ahí un comentario, ahorita
y que era muy especial, porque él no le podían cambiar esa memoria, no lo podían dirigir, ¿sí? Más porque Entonces, llegaba toda la información. porque además él ejercitaba en sus sueños su memoria. El subconsciente nunca te va a dejar. Está dormido, está guardado. Pero ahí está. Pero si No un se borra, sueño, no se desaparece. entonces era lo que pasa, o sea, ¿sí? Y él buscaba en todas las personas que se le cruzara, aunque todas las relaciones eran muy impersonales, y era un flashazo, o sea, Ujú. los ojos. La o mirada. sea, de O'Brien creo que fueron los ojos, ¿verdad? Sí. O sea, todo el mundo iba cambiando. Cuando conoció a la señora que estaba lavando, pues era una vieja gorda y después se le hizo bonita. O sea, cómo va cambiando Por su naturalidad, su vida cotidiana. Sí. todo. Este libro, yo recuerdo, de psicología, será sugerido por muchos de nuestros maestros porque aplica de manera muy racional, socialmente hablando, en términos de ingeniería social, los principios de condicionamiento. Bueno, lo van a ver. Es que no quiero hablar de eso. Pero lo que han leído, ven que se aplica la emoción. Como la emoción, decíamos, bueno, algunos cursos de formación docente, de los que ya no se dan, decían que, bueno, la única manera de hacer que se te pegara el conocimiento era poniéndole el pegamento de la emoción. ¿Sí? Es una especie de eso, de pegamento que hace que a la hora que tú revives la emoción, asocias el concepto y eso hace que el concepto se quede ahí forever. Sí. Surgió toda una metodología en la estrategia vivencial para este tipo de cosas, que ahora se retoma para lo valorar. Porque la emoción es así. Entonces el manejo de las emociones es una manera de controlar lo orgánico, porque las emociones son síncronas. Todo el cuerpo se asocia a... y lo que tú dices, bueno, aparece un término que puede ser usado, no aparece ahí, yo no recuerdo una frase explícita que ella mencionaba el subconsciente, lo cual también es muy de la época, porque en esa época estaba empezando a abandonar la mente ya no empezaba a ser algo, un objeto de estudio, ya había pasado la época de la psicología dinámica, y ahora estaba la psicología más bien biológica, pues la mente ya no estaba el comportamiento, estaba lo biológico. Sí, lo más, el sustrato biológico del comportamiento de la mente. Entonces, hay aplicaciones que permiten fortificar un comportamiento, pero también hay aplicaciones que permiten incluso mejorar la historia neurológica. ¿Sí? Un laboratorio para esto fue, por ejemplo, en Vietnam, y quienes lo utilizaron con mayor eficacia fueron los vietnamitas. Ellos lograron cambiar el comportamiento y cambiar la historia de vida y el compromiso a los soldados norteamericanos. De manera dramática. ¿Sí? Y fueron tan efectivos que los americanos copiaron los esquemas para una cosa que se llamó lavado de cerebro. Pero esa era la lógica. No era intentar contra tu mente, sino era llegar hasta esa profundidad que después se convirtió en biológica para que tú ya no recordases, pero sustituyeras por otra lógica interna tuya. ¿Sí? Y por eso regresaron a los soldados americanos ya bajo una nueva lógica. Sí, los mandaban a su país, porque ya servían en su país como infiltrados. ¿Sí? Es decir, que también hay técnicas, y aquí se ve mucho en esta novela el uso de esas técnicas para cambiar la gente. Bueno, por ahí va el asunto. Te recomiendo en otro libro que se llama La evolución del hombre. Es de Darwin también. En vez de la evolución de las especies, la evolución del hombre. También habla algo precisamente sobre el conductismo. Sí, y de la influencia que ha tenido y va a seguir teniendo, porque, por ejemplo, toda la propaganda, incluso la que tenemos ahora, funciona a partir de eso, a partir
más momentos, ¿sí? Entonces, nos van modificando el comportamiento. Y la otra cosa es la sociedad. Tú convences a un grupo de que tiene que ir para acá y ese grupo te va a ayudar a convencer a otros de que ese es el sentido, ¿no? Porque ahora se ha colectivizado. El único problema es hacer que tú entres a ese grupo, pero una vez que entres a ese grupo, ellos te llevan. Borraron todo. Sí, un poco lo de Vygotsky aplicado a la escuela, ese es el principio. O sea, tú no tienes que enseñarle todo a los sujetos, tienes que ponerlos en los desarrollos en su zona próxima, ¿de acuerdo? Y el colectivo solito los va a llevar. O sea, ¿esto qué quiere decir? Ni la escuela ni los organismos de control tienen que controlarlo todo, solamente tienen que disponer las cosas para que tú te metas y se vayas por sí solo y sin resollar, sin respingar, o sea, sin molestarte. Y eso sucedía. Para que se vaya solo. Pero ahorita, por ejemplo, me llama la atención ahorita esa colectividad. A ver, también le llamamos identidades. Entonces, ya no son uno solo que va o tres, ¿no? O hippie o de la sociedad formal. Ahora hay más, ¿no? Hay darking, hay punk, hay fresas, yuppies, vaqueros, entonces son más. Entonces, no sé si a lo mejor le conviene entre más dividido. ¿Sí? Claro. ¿No? Que se pegan los darks, punk, que se pegan los darks. Así, ¿no? Hubo uno, hacia los emos hubo una terrible persecución por parte de los emos. Llegaron a matar y que un muchacho. Sí, también. Pues él se traía y le llaman. Y todas las personas son de los mismos para ellos. El discurso de identidad. Entonces estamos separados porque ya hay más opciones. ¿Cómo dices? Vivir. Vivirte, o sea. Vivir Sí, para que no se mira. hagan fuerza. Es que, ¿cuándo vas a unir a los tarquetos con los nerds? O sea, ¿por qué? Porque cada quien va formando ahora sí sus círculos. Dani, a ver, Dani, ¿qué has leído? ¿Qué has No, leído? nada, es que he leído por el motivo de que ya no voy a venir porque estoy en una clase de computación. Pero yo quisiera participar, que me enseñaran al Face para poder participar. Prácticamente nada más quedan 2 sesiones, ¿verdad? De este año también. Pero puedes Pero aprender igual para las aprovechar siguientes. este tiempo sí para que sepas cómo conectarte de manera virtual y poder participar con nosotros así. Muy bien. Porque ya no voy a poder estar presente, pero confianza, el tiempo que que estuve presente de verdad me dio mucho gusto y fue un placer estar con ustedes. Bueno, trataré de traerla lo más que se pueda, pero precisamente esas clases son lunes y miércoles. Pues mira, mientras sea el curso, pues de alguna forma que te comuniques con nosotros de manera virtual y ya cuando termines, tú sabes que aquí te esperamos con mucho gusto. La otra es que leas un libro y cuando lo termines vienes y no lo platicas. Claro, ándale, y este libro cuenta y nos lo compartes. Ya no vas a venir, pero Tú léelo. Tú terminas de leer con calma. También nos vamos a ver. Ya no sentí que fue la que me dejó emocionada en la computadora. Pues aprovecha las vacaciones. Pero también nos va a haber un encuentro el domingo para que Ay, nos vamos a ver también, nos vamos a encontrar, a ver si puedes acompañarnos el domingo, nos van a ahí acompañar hay a las una 12 hora del ayuntamiento. en la feria del libro usado a las 12, el próximo domingo, y luego trae el encuentro que vamos a Próximo domingo, se lo mandan a ellos, pero para Como el que mandaste Sí, de de audio, audio. lo escuché en la Sí, noche. Fíjate que yo no soy lo he oído 5 veces. ¿ese cuento? Yo soy de esa misma, No, soy yo más necesito visual que más auditiva, visual, yo no también soy soy- más visual. O sea, de hecho me puse los audífonos ahí en la Y te biblioteca. quedaste dormida. No, No, yo también. pero igual, o sea, te hablan, estás al mismo tiempo. Sí, ahí están las hojitas para que no se la repartan. Sí, ahorita lo Para el final y para recordarles. Y si no, de todas formas a Lucy, pues ya lo mandé por correo. Sí, nos mandó. Y dado que estuve chocada en ustedes el domingo,
los voy a llevar a calle, porque la intención es de que lo leamos ahí, la lectura en voz alta, digamos lectura en voz alta. Si quieres, yo se lo dicto. Ella tiene su regleta y su tabla. Tengo hojas especiales. No, Para que yo vaya para a que ella mejor lo va a y después ahí no lo pueda Ahorita me leer. están invitando a una primaria, a varias, 4 hojitas. y ella les lee un cuento. Se lo dicto yo en braille y ella le lee, Qué bien, Dani. y Sí, eso le está gustando a ella, entonces pues... Bueno, La verdad, sí. Qué padre, ¿no? Lectura en voz alta, por ejemplo. Y a los niños les llama la atención La porque... biblioteca lo hicieron la semana pasada. fueron los Además, me PLP. invitaron a una primaria en la tarde y los niños me llevaron de dulces. Ay, no tienen una idea. Que me llenaron de dulces. Es que uno piensa que por el centro espacial, piensa uno que va a llegar así como muy despacito. Y yo cuando la primera vez que vi a Navy leer, dije, ay, me sorprende, pensé que iba como a leer más despacio, iba a trabajar. No sé, yo tenía una idea errónea, ¿no? Sí. Pero con una facilidad. También hay un aparatito que va leyendo. Sí, así. No, Ya pregunté, ya se me Y la mera verdad, yo no leo tan rápido. No, pero para cuando lees en voz alta, está bien así que leas despacito para que se emocionen los niños, por ejemplo. Sí, Entonces está bien. Lo que le estoy Está bien enseñando que es lo leas así que despacito. le dé aquella autoridad cuando lee. Digo, porque cuando es admiración, debes de Que admirarte. trate de hacer las voces Sí. de personajes, que trate de hacer. Si el personaje grita, pues grita un poquito. O sea, darle como esa vivencia en Sí. la voz. En la voz, no actuar, sino en la voz. Es que el maestro nos ha invitado, Gerardo, a la lectura en voz alta, enseñarnos. ¿sí? A cómo Además leer. hay que. Pues no, se llama no, meditación. ¿cómo leer en voz alta? Pues sería bien como una. Para el próximo año, compromételo así para... Un espacio entre un inter de al un menos libro una y otro. sesión, una Por sesión. eso Pues, digo, en el inter de un libro y otro, dejar ese espacio y que nos haga la dinámica aquí. Aprovechar el aula. Ujú. y esas se aprende, es muy rico. Hay dos técnicas, una es leyendo así y la otra es lo que se llama teatro en atril. Son oblitas de teatro y a cada uno se le da un papel. Ay, qué padre, yo Eso quiero me encanta. Y hacemos la O representación. lectura dramatizada. Entonces tú lo dramatizas, pero solo con tu voz, o sea, no actúas, digamos, autoramente, sino solo con tu Ay, me cuesta entonación y trabajo, todo. yo soy muy de Y es frente a público, así es teatro en atril. Es una especie de narración, ¿no? Exacto, Es una dramatizada. Sí, es una obra que tú nada más lo estás dramatizando con tu voz, tus tonos de voz, tus entradas, todo. Ujú. Y son tan bonitas Sí. Sí, ya me imagino. porque todo te lo estás imaginando. Ujú. No hay producción alguna, excepto eso. Pero Es el leímos énfasis que se le da a la hora de la de expresarlo. Isabel Allende, ¿no? ¿Por qué creen que nos convierten los políticos? No, Doña Perfecta. Eh, Con Doña Perfecta La se acuerdan. La oratoria está Sí. perfectamente diseñada para que nos quedemos así. ¿Se acuerdan cuando leímos Doña Perfecta? Que uno leyó lo de Doña Perfecta. Ah, ese día no que vine cuando les tocó. O sea, nos Ya, preparamos. trabajo vestuario, ¿no? hasta nos vestimos. Pero me Ay, parece no. que era cuando Eso estaba- lo deberíamos de preparar, eso lo deberíamos de preparar como para noviembre, el Día de Muertos, que hacen aquí, Ah, pero pero también. con una obrita así chiquita, Sí. Para el 20 de leyéndola. noviembre. Sí, leyéndola, No, no, ya. no nada más. Hoy seguimos Pero también nacional. algo más reciente, maestro. No esperarnos hasta dentro de un año. O No, sea, no, Pero vamos a ir practicando, no es tan fácil. ah, claro. El educar la voz es... Sí, Sí, porque implica también yo que sí. tienes la respiración. Sí. Y bueno, para disfrute de Son muchas Vicky, cosas, muchas otro cosas. comentario de Samuel. A ver, ya te contesto. A ver, Dice, cualquier conocimiento vinculado con las emociones es más fácil de asimilar por su similitud con nuestro entorno inmediato. Por eso, en los 2 minutos del odio eran tan irremediables que las dictaduras de este gran hermano fuera eludible, así como en la actualidad con los medios de comunicación y con su consumismo selectivo, ineludible, perdón. En Navidad, dice, No solo en la vida, en cualquier programa. O sea, la producción está hecha de tal manera que no te separes. Por eso todo es por partes, son episodios. Sí. Y todos los Y termina uno y sigue el otro, o sea, darle la continuidad
de alguna forma. Fíjense que eso de consumir los medios de comunicación me remontó hay un libro que está en inglés, pero que se llama Los 5 tipos de consumidores en el marketing artístico y cultural y de cualquier otro tipo. Está el consumidor que es fanático, que solamente adquiere ciertas cosas que le gustan, por ejemplo, de su artista. Está el erudito, que es el que sí es el conocedor a profundidad hasta de la biografía de su artista. Está el que solamente es, amateur, que incluso sabe cantar, o que incluso sabe jugar al fútbol, o que incluso sabe acerca de cinefilia, o sea, de todo. Bueno, son 5. Y que los medios de comunicación se han encargado de que estos 5 sigan sobreviviendo hasta la actualidad, porque te venden todo. Sí, el comportamiento en consumo. El comportamiento en consumo, exactamente. Nada más 2 cosas. Recuerden que los principales promotores de la lectura fueron los diarios y a través de novelas por entrega. Sí. Entonces, la gente empezó a leer mucho cuando a través de los periódicos les daban entregas de partes de novelas y querían ver lo que seguía, y esperaban la siguiente. ¿Los malos fantomas? Sí, o sea, y todos, muchos empezaron por ahí. Ese es uno. La otra, antes de que nos vayamos, recuerden que yo les dije que les iba a sugerir una novela en donde las corporaciones eran las que mandaban en el mundo. Esa novela se llama Snow Crash, ¿sí? De Neil Stephenson. Snow Crash. En algunos otros idiomas, en español le pusieron igual Snow Crash, pero en otros idiomas, en otros le han puesto el samurái virtual. Ya ven que le cambian las cosas. Sí. Tiene que ver con el contenido. Snow Crash de Neil, N-A-L, Stephenson. ¿Sí? En esa novela, precisamente las que mandan no son unas naciones o los estados, sino son las corporaciones. Son las En este caso sería como organizaciones civiles. Sí, no, como las grandes empresas multinacionales. Son las que determinan todo. ¿Sí? No es tan viejita, es de la década de los 60. No, claro que no. Yo ya, se me ha pasado darles el dato, pero que debe... Pero mandé el nombre por la página. Se las mando toda la fecha completa. Sí, compartirlo ahí. Por favor. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Neidy. Gracias, Samuel. Gracias, Lucy. Y muchas gracias aquí a todos los presentes. La semana que entra, esta película no va a haber transmisión por Hangout porque se ve muy oscuro. Para que ahora sí nos acompañen, Lucy. Por favor. ¿Mande? Sí, Lucy. También te invitamos el domingo. Espero nos puedas acompañar. Lucy. Bueno, entonces, nomás en esta página que pusieron. Ay. Okay. Pues bueno. No sé, el domingo podemos ver un poquito antes para ver quién va a estar en la mesa. Pues no sé cuántos lugares van a tener. Pero si está un poquito más grande el escenario. Sí. Pues muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Adiós, gracias. A ver.